lección importante. No debes esperar, ¿sí?, que la vida sea justa y razonable también. Imagínate el hecho, ¿cuántas veces no podemos perder oportunidades simplemente por prejuicios? ¿Cuántas veces no podemos perder oportunidades simplemente por pensar que las personas no son lo suficientemente buenas, o incluso que nosotros mismos nos juzgamos también que no somos lo suficientemente buenos para desarrollar X o Y actividad o para estar con X o Y persona? ¿Sí? Y esto también, cuando se analiza un poquito la historia de Tom Norris, el héroe de guerra de Vietnam, pues la vida, no creas que les fue sencilla, ¿sí? Y parte de lo que él cuando conoce a Tom Norris, pues él sabe que fue disparado, él sabe que arriesgó su vida, él sabe que estuvo también en recuperación, él sabe que estuvo a punto de morir. Y es cuando él dice, bueno, es que la vida no podemos esperar que sea justa, que sea razonable y que las personas que actúen bien siempre les vaya bien, porque no funciona así. Él dice que él enfrentó muchas veces el ritual de la galleta azucarada que te comenté previamente, ¿sí? Mientras se encontraba en su entrenamiento como SEAL. Él tenía que sumergirse en el océano para después llenarse de arena. Estos castigos que él recibía se daban aún si él no había infringido realmente ninguna regla del entrenamiento SEAL, lo que podría parecer injusto, ¿sí? Él decía, oye, pero si está haciendo las cosas, ¿por qué? O sea, bueno, para empezar, no cuestionaba, ¿no? Porque no puedes cuestionar la autoridad de esa manera, pero una vez que hacía todo y que estaba ahí, el superior le decía, ¿sabes por qué te pasó esto? Considera que él había cumplido las reglas. Él dice, ¿sabes por qué te pasó esto? Y el otro decía, no lo sé. Decía, porque la vida no es justa y vete acostumbrando. Entonces, cuando alguien pasa un revés, cuando alguien pasa una situación complicada, pues no, pues otra vez, ¿no? Actitud de víctima, las cosas me pasan a mí, todo me sucede a mí, ¿por qué esto? Y pueden ser situaciones muy simples. Estamos acostumbrados a la comodidad. Cuando analizamos el libro de estoicismo o el hecho de ser estoico, pues tiene gran parte de este tipo de pensamiento, ¿no? Donde nos hemos hecho muy blandos en ese sentido, muy sentidos, muy sensibles, donde las cosas, ve cómo es el mundo ahora, ¿no? O sea, el mundo se hace cada vez más cómodo en muchos aspectos. Entonces, cuando suceden este tipo de experiencias, como le sucedió a McRaven, pues bueno, él empezó a comprobar que aunque tú hagas todo bien, va a haber momentos que las cosas no van a resultar bien, ¿sí? Y tenemos que estar listos para cuando esas cosas sucedan. No somos víctimas, sino más bien actuar en concordancia, ¿sí? Ahora, después o una vez que él se dio cuenta de que pues, la vida no era justa y que de todas maneras, aunque hiciera todo bien, las cosas iban a pasar, él, una vez que pasa tiempo corriendo, una vez que pasa entrenando su cuerpo, una vez que lo pasa llenando de arena, él empieza a aceptar eso. Dice, bueno, pues si me dicen que lo tengo que hacer, pues lo voy a hacer, ¿no? Empiezo a aceptar que la vida es injusta o que la vida no es justa y no me conviene resistirme a este hecho. Estaba leyendo en la mañana, de hecho, algo que decía, el cambio no es lo que nos hace sufrir, sino la resistencia al cambio. Y es interesante porque es verdad. Eso creo que es una frase de Buda. Entonces, él dice, pues no me conviene resistirme al hecho de que las cosas van a suceder de esta manera. Y lo mejor es que pueda fluir en torno a esto. Lo que resulta ridículo, ¿sí?, es gastar el tiempo en rechazar los retos de la vida. Y en lugar de eso, en lugar de rechazarlos, de resistirte, de negarte a que esa situación está pasando, en lugar de eso tienes que levantarte y marchar hacia adelante, ¿sí? Es algo que las cosas van a suceder. En inglés hay una frase que dice shit happens, es decir, pues las cosas malas suceden. Y por mucho que tú hagas bien las cosas, pues van a suceder cosas que van a estar fuera de tu control. Y ni modo. ¿Por qué? Porque el mundo así es como funciona. Y pues tú puedes hacer todo bien, pero tú no puedes controlar todo. Y es algo que tenemos que estar predispuestos a entender para que cuando el momento que suceda podamos actuar en concordancia, levantarnos y avanzar. El siguiente punto habla sobre la importancia de ser fuertes para otros y, sobre todo, nunca renunciar. ¿Te suena familiar ese hecho? O sea, estás al límite de tu resistencia, estás a punto de renunciar, estás a punto de tirar la toalla. Y en eso
Hablas con un amigo o una amiga que te ofrece una nueva perspectiva, y te da un segundo aire, te cambia el enfoque y entonces no renuncias, no claudicas, no tiras la toalla. Esos son los momentos que te muestran la diferencia que una sola persona puede hacer. Todos debemos orientarnos a ser alguien que pueda inspirar esperanza a otros y guiarlos a que sigan con su vida. Incluso si tú sabes muy poco sobre los SEALs, sobre todo este comando, ¿no?, de los Estados Unidos de los SEALs, tú probablemente has escuchado sobre algo que se le conoce como la Semana del Infierno. Esto es algo que tenían ellos. Digamos que era la cumbre del entrenamiento, que era la Semana del Infierno. Y la Semana del Infierno era una prueba de resistencia de 7 días que regularmente sirve para identificar a los cadetes que van a permanecer de los que no. En un determinado momento, dentro de este entrenamiento de 7 días, los cadetes deben pasar una noche sentados, cubiertos en el fango, frío, es decir, todo humedecido, todo frío, un frío que cala los huesos, un frío que no te deja estar, puedes caer en hipotermia, puedes morir incluso si es que no tienes los cuidados adecuados. Entonces, en este entrenamiento, pues es como un filtro muy fuerte donde los cadetes que resisten se quedan y hay otros que no. Mucha gente claudica, mucha gente no puede, porque no nada más están en el fango y están ahí sin dormir, sin comer, sin hacer nada, simplemente sin poder acostar, sin poder hacer absolutamente nada, sin estar totalmente en un estado latente para poder resistir. Pero no nada más eso, sino que después llegaban los superiores y les decían, vengan, aquí hay café, aquí hay una fogata, aquí hay calor, aquí no tienes por qué resistir esto, no tienes por qué estar aquí, ¿para qué estás aquí? O sea, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Jugaban con su mente de tal manera que mucha gente los hacía claudicar. Y él decía que durante la Semana del Infierno, uno de los cadetes que estaban junto con McRaven, o sea, que estaban con el autor, quiso renunciar y salir del fango. Pero justo en ese momento, en ese preciso momento, cuando él estaba a punto de salir, uno de los hombres que se encontraba ahí comenzó a cantar. Entonces un segundo se unió, un tercero, y de pronto todos estaban cantando. Empezó con un hombre, pero eso fue suficiente para que el cadete se diera la vuelta y se uniera de nuevo al grupo y recobrara la esperanza, ¿sí? La cuestión de la esperanza, la cuestión de saber que siempre puede existir alguien que nos pueda apoyar y, más importante, ser nosotros una fuente de inspiración para otros, ¿sí? El propósito en la vida, el hecho de que tú logres hacer algo que refuerce a otros, que apoye más, que le dé mayor fuerza, pues es algo muy importante. Sí, estaba también leyendo en la mañana precisamente algo que le llaman la estrategia Canvas. Y no me refiero a la estrategia de negocios Canvas, sino más bien cómo es importante todos los grandes, un Da Vinci, un Benjamin Franklin, o sea, toda la gente que ha marcado la diferencia, ha sido alguien que de alguna manera ha servido a otros primero, ¿sí? Fueron personas que abrieron el camino para otros, fueron personas que eran humildes y que sabían de qué manera aprender de grandes y hacerles la vida más fácil a estas personas grandes. Y de eso se refiere aquí, o sea, que nosotros podamos ser un instrumento para facilitar la vida, un instrumento que dé fuerza, un instrumento que dé esperanza, un instrumento que proporcione valor. Si estás tú escuchando esto, si estás analizando esta información, excelente, estás aportando mayor valor, primero a tu persona, y de ahí la puedes diseminar hacia el entorno donde te encuentras, pero vas avanzando, vas generando más. Y eso se ve, se siente y se agradece, ¿sí? Y el último punto de las enseñanzas del autor, del comandante McRaven, se refiere a nunca te rindas, ¿sí? La vida es hermosa, incluso en los momentos cuando el dolor la hace parecer un desastre. Recuerda, los momentos de gloria son imposibles sin los momentos difíciles. Si no existe el contraste, nunca vamos a poder distinguir entre uno y otro. Cuando los tiempos sean duros, no sientas pena por ti o culpes a otros. La vida es lo que haces de ella y solo será tan buena como el esfuerzo que pongas en ella. Y si no le das nada, pues no esperes nada, porque solo te vas a arrepentir, ¿sí? Él mencionaba que en Afganistán había un soldado llamado Adam Bates.
Ese soldado pisa una mina y pues queda seriamente lastimado. Cuando McRaven lo visita en el hospital, Bates estaba cubierto pues, de quemaduras, catetes dentro y fuera de su cuerpo, pero no solo eso, sino que él había perdido ambas piernas. ¿Sí? Sin importarle y con señas, porque ni siquiera podía hablar, Bates le dijo a McRaven que él iba a estar bien. O sea, McRaven, como alguien que se encontraba en una situación sumamente difícil, lamentable, le estaba dando esperanza a él. O sea, no McRaven a la persona, sino la persona a McRaven. Era el temple, lo que hablamos previamente, pero el punto es, nunca te rindas. Y esta persona nunca se rindió. ¿Sí? Ese es el tipo de respuesta que hace sentir a McRaven orgulloso de sus soldados. Ahora, esta persona pasa el tiempo y en un encuentro dentro de la armada, pues lo vuelve a ver. Lo ve de pie, lo ve repuesto, lo ve sonriendo, lo ve haciendo bromas con sus compañeros, lo ve haciendo, creo que unas apuestas para lagartijas o flexiones y demás. Y se queda sorprendido, dice, oye, esta persona estaba a un paso de morir, totalmente lamentable, no tenía nada y ahora lo veo perfecto, ¿no? Tenía prótesis nuevas, es decir, la persona se había levantado, a pesar de la adversidad, a pesar de la situación que se encontraba, la persona se levantó y recobró y con mayores bríos logró alcanzar mayores niveles. Constantemente, estas personas se enfrentan a situaciones difíciles, pero se rehúsan a sucumbir a la autolamentación, a ser víctimas, a ¿por qué a mí? Un SEAL menciona, aprende a nunca darse por vencido, y en este caso, Adam Bates pudo encontrar lo que se requiere para seguir avanzando. Y si él pudo, en esa situación que te digo, pues no creo que tú, independientemente en la situación en la que te encuentres, no puedas hacerlo. ¿Sí? Y con esto llegamos al final de este análisis. Es un libro que, en pocas palabras, yo creo que es reconfortante. Es un libro que te ayuda a replantear muchas veces, a hacer una introspección, a cuestionarte ciertas cosas y sobre todo analizar tu vida bajo un contexto de, bueno, si una persona con esas características me dice esto, pues lo menos que puedo hacer es tomar algo de este conocimiento e incorporarlo. ¿Sí? Son diferentes consejos, pero que contribuyen a tener una vida de mayor calidad. Ahora, normalmente, ¿cuáles son las bueno, este libro te digo, se lee muy rápido, o sea, es un libro simple. Es un libro que a lo mejor convendría leerlo más de una vez, sobre todo para reforzar las ideas. Y a lo mejor habrá cosas que hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que considera también que lo hizo un militar, ¿sí? Bueno, un comandante de la Armada, ¿no? De mar, tierra y aire de los Estados Unidos, de los entrenamientos más duros. Él decía que cuando hizo la plática en la Universidad de Texas, él tenía como cierto temor, porque él era un militar y le iba a hablar a los jóvenes, y los jóvenes, pues él sabía pues la situación en la que se encuentran y demás, la manera de pensar, pero bueno, sus principios se aplicaron perfectamente y fue sumamente bien aceptado. Pero como conclusión sobre este análisis, pues te puedo decir que no importa quién seas, hay lecciones de vida valiosas que aprender, ¿sí? Independientemente de quién seas, pero estas lecciones se pueden aprender y sobre todo pues de este autor que es un veterano de los SEALs de la Armada de los Estados Unidos, ya que, poniéndotelo en contexto, ¿no? Es una persona que ha pasado por los peores entrenamientos y castigos, es alguien que ha enfrentado sus peores miedos, es alguien que ha crecido a partir de los mismos, es alguien que ha perdido amigos, es alguien que ha sido testigo del heroísmo, de los que otros muchas veces pues nada más podemos leer. O sea, él los ha podido presenciar, ¿no? Quizá la gente común, la gente normal, la gente que no está metida en este tipo de situaciones, pues a lo mucho podremos leer de ellos. Él vivencialmente pudo experimentarlo. Y de esas experiencias viene una perspectiva única de la vida y lo que se requiere para sacar el máximo provecho de la misma. ¿Ok? Espero que eso te haya servido, espero que esto por lo menos haya despertado tu interés. Como siempre te digo, te menciono varios puntos, ve implementando uno a la vez. No necesitas comerte el mundo en un solo bocado o al elefante, ¿no? En un solo bocado es mejor, poco a poco, ¿sí? Ve incorporando algo. Estamos hablando aquí de pequeñas rutinas, ¿no? Pequeños hábitos que pueden cambiar tu vida y el mundo que te rodea. ¿Por qué? Porque te hace una mejor persona. Si esto lo encuentras de valor,
te invito a que lo compartas, te invito a que hables de lo mismo.